¿Imaginas poder conectar en automático con tus prospectos en LinkedIn y que además puedas enviarle hasta 3 seguimientos si no contestan y sobre todo que no tengas que mover ni un solo dedo? Puedes estar comiendo con tus amigos, descansando o de vacaciones. Hoy te quiero mostrar cómo optimicé una de mis automatizaciones con inteligencia artificial que tenía para prospectar en frío mediante LinkedIn y LinkedIn Sales Navigator. Si no sabes de qué automatización te estoy hablando, aquí te dejo el video para que puedas ver la primera automatización que creé y tener un poquito más de contexto. La idea es que justo a diferencia de la primera automatización que creé, es que la primera creaba en automático cuando ejecutabas el flujo, el mensaje de conexión y los 3 mensajes de seguimiento posteriores. Es decir, a veces gastaba tokens, lo que se traduce en dinero, de manera innecesaria, porque no siempre las personas te aceptaban la conexión. Mientras tanto, tú ya habías gastado esos tokens para crear esos otros 3 mensajes de seguimiento que al final no ibas a utilizar y era dinero tirado a la basura. Entonces, en esta otra automatización, lo que buscamos es optimizar toda esta parte mediante la obtención de data de Phantom Buster, que es el scrapper que utilizamos y la herramienta mediante la cual nos estamos apalancando para poder conectar y enviar los seguimientos. Entonces, traemos toda esa data de Phantom Buster y ahí hacemos un filtro para poder detectar cuando ya se envió el mensaje de conexión y cuando la aceptaron. Una vez que aceptaron el mensaje de conexión, ahora sí se procede a crear el primer mensaje de seguimiento. Una vez que se envía el primer mensaje de seguimiento y detectamos que ya se envió, se crea el segundo mensaje y cuando detectamos que ya se envió el segundo mensaje, ahora sí se crea el tercer mensaje de seguimiento. Y así es como logramos optimizar todos estos recursos y dinero que antes estaba mal gastado dentro de OpenAI porque estábamos creando estos 3 mensajes de seguimiento, aunque no sabíamos si la persona iba a aceptar nuestra conexión o no. Aquí únicamente creamos los mensajes de seguimiento una vez que ya se hizo el primer paso o el paso desencadenador del siguiente, ¿no? Por ejemplo, para enviar el primer mensaje de seguimiento, pues que acepte la conexión, el mensaje de seguimiento 2, que envíe el mensaje de seguimiento 1 y el mensaje de seguimiento 3, pues que envíe el mensaje de seguimiento 2. Y bueno, además también nos sirve para poder llevar toda esta data que nos da Phantom Buster a nuestra base de datos, donde llevamos el registro por persona para poder bajar ahí si aceptó nuestra conexión, si respondió, si se le enviaron seguimientos. Y todo esto llevarlo a un dashboard donde vamos a tener la información de manera más digerida, vamos a poderlo ver mediante gráficas y bueno, no vamos a tener la necesidad de estar buscando persona por persona para hacer un análisis y sacar como todas estas métricas, sino directamente las vamos a tener dentro de nuestro dashboard, ya que sabemos que siempre que prospectamos es importante llevar métricas y una cuantificación de a cuántas personas estamos contactando y de cuántas obtenemos una respuesta positiva. Y bueno, si eres nuevo en el canal, me presento, soy Esbeidy Vázquez, tengo una agencia de inteligencia artificial llamada Fixcraft, en la que ayudamos a negocios y empresas a automatizar procesos con inteligencia artificial, como lo son procesos de venta, de atención al cliente o de prospección. Así que si tú tienes algún negocio o empresa y te gustaría implementar este tipo de automatizaciones en alguno de tus procesos, te dejo el link directo a mi calendario para que podamos agendar una llamada 1 a 1 y poder analizar cómo podemos implementarlo a tu caso específico. Y bueno, vamos a ver cómo puedes construir esta automatización para que puedas prospectar en frío mediante LinkedIn sin necesidad de que tengas que estar invirtiendo horas y horas frente a la computadora creando listas o simplemente haciendo seguimientos. Así que vamos a ello. Muy bien, pues ya estamos aquí dentro de nuestro N8N y el primer paso que tenemos es el nodo desencadenador, en el cual únicamente se ejecuta si damos clic directamente a este botón de ejecutar workflow. Posteriormente tenemos una petición HTTP con método post directamente al agente de Phantom Buster, que va a ser el que va a scrapear toda la data de Sales Navigator. Aquí ya estamos dentro de nuestra petición HTTP y como les mencionaba tenemos una petición de post directamente a Phantom Buster y aquí lo que tenemos es el endpoint que nos da la documentación de Phantom Buster para poder hacer la petición de llamar a este agente. Y bueno, aquí únicamente tenemos que personalizar con el agente que vamos a utilizar, lo que estamos haciendo aquí tal cual
es directamente decirle que se ejecute este agente. Y aquí únicamente tenemos que personalizar con nuestra API Key, y en el body lo que vamos a hacer es darle directamente la URL que queremos que scrapee. Voy a abrir esta URL para que vean qué es la segmentación que yo le di dentro de Sales Navigator. Entramos a Sales Navigator, hacemos nuestra segmentación, que es esta que yo tengo aquí, y nos va a arrojar los resultados. Una vez que ya tenemos la segmentación, copiamos este URL en esta parte y directamente va a ir a scrapear esa búsqueda que le dimos. Y bueno, posteriormente tenemos un nodo de wait en el cual va a esperar a que se ejecute este agente y devuelva data, ¿no? O sea, únicamente el objetivo de este nodo de espera es darle tiempo a la gente para que termine de ejecutarse y sí nos dé la data que queremos. Posteriormente aquí tenemos otro nodo con otra petición de HTTP, pero ahora es un método GET, porque lo que estamos haciendo con este nodo es obtener toda la información que nos dio al ejecutar este nodo de aquí, que básicamente lo que hizo fue ejecutar el agente dentro de Phantom Buster. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra configuración. Como les mencionaba, es un método GET. Aquí nuevamente tenemos el endpoint que nos da la documentación de Phantom Buster, que es esta de acá. Y aquí también personalizamos con el agente del cual vamos a obtener todo el tema de la data, todo el tema de la información que arrojó al ejecutarse ese agente. Y bueno, aquí nuevamente colocamos la API Key y listo, no necesitamos más configuraciones dentro de este nodo. Posteriormente tenemos un nodo if, el cual su objetivo es filtrar cuando el estatus de esta petición de obtener como toda la data es igual a completado, o más bien aquí el filtro que tenemos es que si el estatus es igual a running, o sea que sigue corriendo y procesándose, pues entonces vuelva de nuevo al nodo wait y espere nuevamente hasta que obtengamos data de este nodo de aquí. Y si de lo contrario el status ya no es running, o sea ya se completó, entonces proseguimos con el siguiente nodo. Y aquí tenemos un nodo de código que básicamente lo que hace es darnos o extraer una URL embebida para poder descargar lo que hay dentro de esa URL, que en este caso es un archivo CSV el que nos da Phantom. Y lo que estamos haciendo aquí es extraer esa URL embebida para que posteriormente podamos en este otro nodo de aquí, que es otra petición HTTP, podamos ahora sí con esa URL que nos arrojó este nodo de código de aquí, descargarlo y obtener toda la información. Y pues bueno, como les decía, este nodo de aquí es básicamente un método GET en el cual le estamos dando la URL del nodo anterior, la URL que nos generó este nodo de aquí, para poder descargarla y nos dé toda la data que hay dentro de esa URL. Y bueno, este otro nodo que tenemos aquí es justamente para que vayan pasando todos estos ítems que nos da este nodo anterior, procesarlos uno por uno, que vayan pasando uno por uno y no pasen como en secciones de 20 o de 10 y demás, sino que se vaya ejecutando ítem tras ítem. Entonces aquí se va ejecutando ítem tras ítem y posteriormente tenemos este nodo código que lo que hace es reformular toda esa data que tiene cada ítem en el formato que queremos, que es este formato que al final lo único que queremos extraer es el primer nombre, el URL del perfil de LinkedIn, el nombre de la compañía, la industria y el cargo, ¿vale? Eso es lo que hace este nodo código, nos devuelve la información que nosotros necesitamos para poder seguir con nuestro flujo, que es la que les mencioné anteriormente. Y posteriormente aquí tenemos un nodo de NoCodeDB, en el cual estamos trayendo datos de nuestra base de datos. Aquí les muestro un poco cómo se ve configurado por dentro, que básicamente le damos el nombre de la base, el nombre de la tabla, y le decimos que nos devuelva todos, pero aquí le metemos un filtro. Le decimos que únicamente nos devuelva los que en la fila de NoCodeDB, donde la fila se llama URL LinkedIn, sea igual a el URL de LinkedIn de la persona o el ítem que se está procesando en ese momento. El objetivo de esto es que no haya duplicados y que nos devuelva únicamente a las personas
Ejemplo, se está procesando un ítem y ya estaba registrado dentro de la base de datos. Entonces, si ya estaba registrado, obviamente aquí la parte de fila de URL de LinkedIn va a ser igual a su URL del perfil de LinkedIn de esa persona, y por lo tanto aquí no lo va a devolver como output, nos va a devolver toda esa fila con toda la información de esa persona, porque esa URL ya existía dentro de la base de datos, por lo tanto no lo va a devolver aquí. Y aquí lo que hacemos es filtrar justo esta parte de que si ya existe, aquí le decimos que si el ID existe, o sea, la persona o el registro existe, entonces no haga nada, no lo agregue. Y sin en cambio, si no existe, cree una nueva fila con toda la información de la persona que necesitamos. Por ejemplo, aquí lo que es la parte del nombre, el apellido, el URL de LinkedIn, la empresa, el puesto, el sector, y es todo lo que necesitamos. Y bueno, eso es todo de este flujo. Ahora vamos con el siguiente. Y bueno, aquí tenemos el segundo flujo que se ejecuta todos los días a las 7 de la mañana. Para eso es este trigger o este nodo desencadenador. Y lo que hacemos en este nodo de NoCodeDB es obtener los registros que aún no tienen mensaje de conexión. Aquí le damos el filtro de que si la fila de conexión está vacía, entonces vaya siguiendo el flujo, y si no está vacía, no haga nada, porque quiere decir que ya se creó el mensaje de conexión. Bueno, lo que hace este otro nodo código es que detecta si en el output del nodo anterior venía un ítem, de formato batch, o sea que contiene texto en un formato JSON. Lo que hace es convertirlo en un objeto para poder seguir trabajando en nuestro flujo posterior con esa data o ese output. Y bueno, posteriormente aquí lo que hacemos es mapear todo el resultado que nos dio el nodo anterior de código, que es el nombre, el apellido, el URL, la empresa y el sector. Una vez mapeado, pues nuevamente usamos este nodo de aquí, que como les decía es para pasar ítem por ítem, uno por uno, y lo que hace aquí es crear el mensaje de conexión. Aquí le damos directamente como todo el prompt es un agente de prospección B2B en LinkedIn Sales Navigator. Redacta un mensaje personalizado, cálido y profesional, que comience mostrando interés genuino en la empresa, reconozca algo específico, positivo sobre su industria o enfoque. Bueno, aquí te dejo que lo personalices como tú quieras, y aquí es importante personalizarlo en base a lo que hace tu empresa o a los servicios que ofreces, ¿ok? Y bueno, esta es básicamente toda la configuración de este nodo de OpenAI que tenemos para crear el mensaje de conexión. Aquí le estamos dando una herramienta de lo que es Supabase, donde tenemos un RAG con la información de la empresa, y aquí le colocamos el embebido, que lo usamos, lo que hicimos es usar el de OpenAI, y listo, ¿no? Le dimos un text embedding tree small, y posteriormente lo que hacemos aquí es subir el mensaje a NoCodeDB en el apartado de conexión para que se actualice ya con este nuevo mensaje de conexión. Una vez que se actualizó, pues va directamente al siguiente ítem para ir recorriendo todos los ítems. Una vez que recorra todo, lo que va a hacer es ejecutar el siguiente flujo que tenemos aquí, que es el de subir datos a Drive. Bueno, aquí anteriormente, hace unos minutos, tenía el nodo, que es básicamente cuando otro flujo ejecuta a este otro flujo, entonces empieza a correr este flujo que tenemos aquí. No sé si se explicó, y lo cambié para que pudiera ejecutarse todos los días a las 7 de la mañana, a las 11 y a las 2 de la tarde. Lo cambié así porque me di cuenta que obviamente las personas no van a aceptar la conexión ni demás a la misma hora, entonces puse 3 horarios dentro de los días en los que se ejecute, para que si de pronto alguien ya aceptó conexión y demás, pues actualice toda esta información dentro del archivo de Google Sheets. ¿Por qué pasamos los datos de Google Sheets de NoCodeDB a Google Sheets? Porque la gente de Phantom solo nos acepta una URL de una hoja de Google Sheets. Si le damos una hoja de NoCodeDB, no nos la va a tomar, entonces por eso hacemos como este flujo para poder subir toda la data de NoCodeDB a Drive. Entonces, bueno, se ejecuta en estos 3 horarios que les comenté. Aquí lo que hacemos es obtener todas las filas dentro de NoCodeDB y le decimos que nos traiga todas en las que el estatus está vacío. Y bueno, una vez que nos trae todos los campos donde el estatus está vacío, de nuevo pasa ítem tras ítem
Y una vez que va pasando el ítem, lo que hace es ahora traer toda la información que está dentro de nuestro Google Sheets. Y aquí le damos el documento, la hoja, y le decimos que nos traiga únicamente los datos o las filas en las que el URL de LinkedIn sea igual al URL de LinkedIn del nodo anterior. Y entonces al final aquí en el nodo de if lo que hacemos es nuevamente un filtro de que si el URL de LinkedIn no existe, o sea, si el URL de LinkedIn no existe aquí, entonces lo que hacemos es ir a aquí otra vez a otro nodo de Google Sheets y lo que hacemos es agregar una nueva fila en la hoja con todos los datos que queremos mapear, que son nombre, apellido, URL de LinkedIn, empresa y conexión. Y si, por ejemplo, en este caso el URL de LinkedIn no existe, es igual a falso, o sea que sí existe, lo que hace es nada. Y una vez que pasa por aquí, pues va de nuevo a este nodo de loop over items que pasa al siguiente ítem hasta que termine con todos. Y una vez que termina con todos, va a este nodo de código. Y bueno, en este nodo de código básicamente lo que hacemos es tomar todos los ítems que llegaron y convertirlos en uno solo y llamándolos con el campo leads. Y una vez que lo agrupa en uno solo, lo que hace aquí con esta petición de HTTP request es nuevamente llamar a la gente de Phantom Buster, pero ahora no va a llamar a nuestro agente que hacía el scrapper, ahora va a llamar a la gente que va y hace las conexiones y los seguimientos a nuestros usuarios que tenemos en nuestras bases de datos. Voy a abrirlo para que podamos ver la configuración. Es un método post. Aquí tenemos nuevamente el endpoint. Ahora aquí, si se fijan, no configuré directo aquí el número de la gente o el ID de la gente. Aquí colocamos la API key, nuestros accesos. Y ahora sí, aquí en el body coloqué el ID de la gente, que es este de acá. Y bueno, aquí tenemos el tamaño de el lote que va a ir ejecutando, que en este caso es un ítem por lote. Y bueno, posteriormente vamos a ver el siguiente flujo de esta automatización. Algo que se me había pasado comentarles y es muy importante es que aquí, por ejemplo, una vez que se ejecuta, marca el estatus como enviado, porque con esta palabra de enviado detectamos que ya se actualizó el mensaje de conexión dentro de nuestro Google Sheets. Entonces se coloca como enviado dentro de NoCodeDB para que esa sea como la señal de que ya se actualizó dentro de nuestro Drive. Y bueno, aquí tenemos nuestro otro flujo. En este flujo hay dos flujos. Este segundo es para el tema de actualización de seguimiento 1, seguimiento 2 y seguimiento 3. Tenemos nuestro nodo desencadenador que se ejecuta todos los días a las 7 de la mañana. Posteriormente tenemos otro nodo de HTTP request haciendo la llamada a nuestro agente de Phantom Buster. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Y bueno, así se ve por dentro nuestra petición de HTTP request. Es un método GET. Aquí tenemos el endpoint de la documentación y el ID de nuestro agente. Y bueno, aquí le estamos dando el tema de nuestra API key, de nuestras credenciales. Y este de aquí está de más, lo voy a eliminar. Y bueno, únicamente esos son los datos que le enviamos a nuestra petición de HTTP y nos devuelve algo como esto. Una vez que nos lo devuelve, lo que hacemos aquí es mapear la URL que nos dio directamente en el output anterior, que es esta de aquí, que posteriormente vamos a ejecutarla para bajar toda la data que nos está dando esa otra petición de HTTP, que es esta que tenemos aquí, que es en un método GET. Entonces vamos a ver cómo se ve esta otra petición. Y bueno, aquí tenemos la configuración de esta otra petición, es un método GET, le estamos dando la URL que queremos descargar u obtener y nos va a devolver toda esta data en un JSON de este tipo, donde tenemos toda la información, la descripción de la persona, el URL de LinkedIn, el mensaje de conexión y demás. Una vez que nos arroja todo el output, lo que hacemos es ir a otro nodo de if para filtrar, ¿no? Que si el estatus es conexión aceptada, segundo seguimiento aceptado, perdón, segundo seguimiento enviado, primer seguimiento enviado, contestada la solicitud de conexión, enviada la invitación, enviado el tercer seguimiento. Entonces, si todas esas variables
o más bien el estatus es igual a alguno de estos que les mencioné, si el estatus que nos está dando es igual a uno de todos estos, pues se va a ir directamente por true y va a pasar ítem tras ítem. Y posteriormente, cuando pasa ítem tras ítem, lo que hacemos aquí es directamente mapear el URL del perfil y el estatus. Una vez que lo tenemos, pues vamos nuevamente a este nodo de switch, en la cual pues vamos a marcar varias salidas, que es la de si el estatus es igual a solicitud aceptada, lo vamos a marcar como seguimiento 1. Si estatus es igual a invitación enviada, seguimiento 1 también. Si el estatus es igual a primer seguimiento enviado, es igual a seguimiento 2. Y si el estatus es igual a seguimiento 2 enviado, es igual a seguimiento 3, o sea, porque queremos que vaya hacia el seguimiento 3. Y si el estatus es igual a la conexión respondida, ahí no lo mapeamos porque va a ir directamente a otra parte. Y bueno, este de estatus es igual a conexión respondida, que es el mismo de arriba, porque uno es respondido y otro es como también respondido, pero de otra manera, porque a veces, o sea, significa lo mismo, pero luego Phantom Buster te lo da como de diferentes maneras de estas dos alternativas. Entonces, para evitar errores y demás, lo colocamos de las dos formas en la que nos lo devuelve el output de Phantom Buster. Y bueno, aquí otra de que si el estatus es que aún no ha sido invitado, pues se vaya por esta otra alternativa de que es la sexta. Vamos a empezar por el de si no ha sido invitado. Lo que va a hacer es directamente nada, va a llamar al siguiente ítem para procesarlo. Y por ejemplo, aquí si se va por el tema de seguimiento 1, lo que va a hacer en NoCodeDB es obtener todas las filas que la URL de LinkedIn sea igual al output del ítem que se está procesando, o sea que el usuario o que la persona ya exista dentro de nuestra base de datos de NoCodeDB. Y aquí hacemos un filtro de que si la parte de seguimiento 1 en esa persona que trajimos de NoCodeDB está vacía, entonces si es verdad, ahora sí nos vamos aquí a mapear las filas o los datos que nos está dando, más bien mapear todos los datos que vamos a ocupar para seguir con el flujo. Vamos a mapear el URL de LinkedIn y aquí lo que estamos haciendo es como que centralizar tanto el output de estos como el de este en uno solo para poder trabajar con esa variable y crear nuestro mensaje de seguimiento 1. Aquí únicamente le damos como todo el prompt para que cree el mensaje de la manera que queremos y de nuestra forma en la que nos comunicamos con nuestros leads y demás. Aquí únicamente tienes que personalizarlo con las variables que te dé el output anterior. Una vez que lo coloques, lo que seguiría sería directamente mapear ahora ese mensaje que se creó aquí directamente como seguimiento 1. Y una vez que lo mapees como seguimiento 1, lo que seguiría sería directamente obtener nuevamente todos los registros que tenemos en NoCodeDB y lo vamos a filtrar nuevamente por personas o usuarios que ya existen dentro de la base de datos de NoCodeDB y va a traer directamente a esa persona de la cual queremos actualizar su seguimiento, ¿no? Porque obviamente esa persona ya va a existir en nuestra base de datos de NoCodeDB. Entonces lo que queremos hacer es traer su registro, el registro de esa persona que ya existe en la base de datos para poder actualizarlo dentro de NoCodeDB. Perdón que repita tanto NoCodeDB, pero por ejemplo aquí ya lo que estamos haciendo es actualizarla y necesitábamos primero traer a su usuario para poder mapear su ID. Y ahora sí, ya que tenemos su ID, lo que vamos a hacer es actualizar el seguimiento 1 y el estatus. Y bueno, una vez que lo actualizamos en NoCodeDB, lo que vamos a hacer es ahora traer a esa persona. Vamos a traer el registro de esa persona que está dentro de Google Sheets. Una vez que ya tenemos el registro, vamos a usar el ID de la fila para poder actualizarlo. Por ejemplo, aquí usamos el ID de la fila, el número de la fila, perdón, para poder mapearlo y actualizar el URL de LinkedIn. Bueno, no es necesario actualizarlo, más bien lo que vamos a actualizar sería el estatus y el mensaje de seguimiento en este nodo. Y bueno, posteriormente nos vamos a este otro nodo de código, que lo que hace es extraer un JSON anidado para poder trabajar directamente con él. Y una vez que se termina de ejecutar pues vuelve directamente aquí al loop a trabajar con el siguiente ítem.
Y bueno, la verdad es que es exactamente el mismo proceso dentro de estos 4, que es seguimiento 1, seguimiento 2 y seguimiento 3. La única diferencia es que pues aquí actualiza dependiendo del seguimiento que se vaya a dar. En el prompt de este nodo de OpenAI siempre ponemos una variable donde le damos contexto del mensaje anterior que se les envió, ¿no? Por ejemplo, aquí le decimos que el mensaje anterior fue el siguiente. Por ejemplo, por aquí está primer mensaje enviado. Aquí le damos el primer mensaje enviado para que tenga contexto de lo que se le envió anteriormente y no sea como repetitivo esta parte de los seguimientos. Y por ejemplo, en la parte del seguimiento 3, sí le decimos explícitamente que es el último mensaje de seguimiento, que lo redacte como tal, como un mensaje de cierre y demás. Y bueno, estos nodos hacen exactamente lo mismo que el que les expliqué primero. La única diferencia es que pues cambia el seguimiento que se va a actualizar. Y bueno, esta otra opción que está aquí, que es la de la opción 4 y 5, pues únicamente lo que hace es que si, por ejemplo, el estatus es igual a conexión aceptada, que es esta de aquí, el 4 y el 5, perdón, que es que cuando una conexión es aceptada, lo que hace es mapear aquí directamente el estatus como respondida, lo marca como sí, o sea que cree como una variable con la palabra sí, o sea que sí ha sido respondida, y posteriormente vaya nuevamente aquí a NoCodeDB, obtenga como todas las filas de NoCodeDB en las que el URL de LinkedIn sea igual al URL de LinkedIn que tenemos del nodo anterior para poder trabajar con esa información del perfil que ya existe dentro de NoCodeDB. Y aquí directamente lo que hacemos es que con toda esta información que nos devolvió del usuario, porque repito, ya existe dentro de NoCodeDB, vamos a mapear el ID y posteriormente pues actualizar aquí, ¿no?, que respondió y el estatus, que es este de acá. Y bueno, aquí directamente en respondió se debería de colocar sí, que es al final la fila que mapeamos en esta parte. Eso es básicamente lo que hace. Y posteriormente aquí nuevamente traemos la información dentro de Google Sheets de ese usuario. Lo que hacemos es traerlo a través de su URL de LinkedIn. Una vez que lo encuentra, el usuario dentro de la base de datos de Google Sheets con ese mismo URL de LinkedIn, pues nos va a aparecer aquí toda la información, y con esa información que nos arroja, pues vamos a actualizarlo dentro de la base de datos de Google Sheets con el número de la fila, con el URL de LinkedIn, con el estatus y que sí respondió. Y bueno, este nodo de código ya habíamos visto qué hace. Y aquí en estos nodos de OpenAI le damos las mismas tools, o bueno, más bien la misma tool, porque es una, del RAG de la información del despacho o de la empresa, en la cual se puede guiar para pues redactar mucho mejor y personalizar el mensaje de seguimiento en base a lo que ofrece la empresa que está haciendo la prospección a otras personas. Y pues bueno, eso es todo de este flujo. Ahora vamos al último flujo de todos, que es este de acá. Es este de aquí de segmentación de llamadas. Este está súper sencillo, básicamente detecta cuando se envía un mensaje a tu correo, porque cuando conectas Calendly, aquí estamos trabajando con Calendly, ¿no? Siempre que enviamos un mensaje de seguimiento, 1, 2 o 3, se les envía una invitación con un link de Calendly a agendar una llamada como de descubrimiento. Y pues sabemos que Calendly, siempre que se agenda una llamada, te envía un correo directamente al correo que configuraste en Calendly avisándote, oye, agendaron una llamada. Entonces lo que hace este nodo de aquí es que se dispara cuando directamente llega un correo a nuestra bandeja de entrada con la siguiente dirección de correo electrónico, que es notificaciones@calendly.com, y que el asunto contiene nuevo evento, ¿no? Una vez que detecta estos correos, pues directamente lo que hace aquí es mapear el nombre de la persona que agendó. Lo que hacemos con esta variable es extraer el nombre de la persona del asunto que llega en el correo, porque normalmente en la notificación que te llega dentro de Calendly te llega nuevo evento, 2 puntos y el nombre de la persona. Entonces aquí estamos extrayendo el nombre de la persona que agendó y mapeándola. Una vez que la mapeamos, pues nuevamente vamos a traer todas las filas de NoCodeDB para poder después actualizarla en el otro nodo. Aquí le decimos que traiga a todas las filas donde el nombre sea igual a el resultado que mapeamos aquí, o sea,
donde el nombre sea igual al nombre de la persona que agendó la llamada. Una vez que nos da como toda la información que tenemos registrada de esa persona en NoCodeDB, pues aquí mapeamos con el ID para hacer la coincidencia y, o sea, que coincida la fila correcta, que podamos actualizar la fila correcta de esa persona, ¿no? O sea, el registro, que podamos actualizar el registro correcto de esa persona y podamos actualizarlo con que sí agendó y poder llevar esas métricas de que ya agendó la persona. Y bueno, la idea es que toda esta data podamos llevarla a un dashboard y poderla como ver mucho más visual y más gráficamente. Ahora les voy a mostrar un poquito de cómo se ve este agente por dentro, de cómo se ve cuando envío invitaciones y demás. Y bueno, antes de seguir, quiero recordarte que si tienes un negocio, emprendimiento o empresa y te gustaría implementar este tipo de automatizaciones con inteligencia artificial dentro de algunos de tus procesos de atención al cliente, ventas o prospección, te dejé en la descripción de abajo el link directo a mi calendario para que puedas agendar una llamada 1 a 1 conmigo y podamos analizar cómo podemos implementarlo. Bueno, ahora sí, sigamos. Aquí tenemos nuestro agente de Phantom Buster por dentro. Aquí se ve todas las personas que ya subimos a la agente. Aquí están las que están en cola. Cuando están en cola no aparece gran información. Las que han sido invitadas, las personas que han aceptado la invitación, a las que se les ha enviado un seguimiento, las que han contestado y a las que no se ha podido invitar. Y bueno, todos estos registros también puedes tener un reporte aquí dentro de Phantom Buster que te da el número de perfiles recolectados, cuántas invitaciones se han enviado y cuántas invitaciones se han aceptado, que también puedes verlo aquí gráficamente sin necesidad de un dashboard, pero si quieres crear tu dashboard un poquito más personalizado, donde puedas tener otras herramientas de prospección que tengas, pues mucho mejor. Y bueno, así es como se ve. Aquí pues básicamente todo esto lo va subiendo Phantom Buster a partir del URL que le das de Google Sheets y va enviando los mensajes de conexión. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad para que puedan crear su propia automatización para prospectar en frío 24/7 sin necesidad de que tengan que estar pegados al monitor todo el día. Y recuerden que si les fue de utilidad y les gustó y sobre todo quieren seguir viendo más contenido como este, no olviden suscribirse al canal y darle like. Nos vemos en el siguiente video.